Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente juntos para desarrollar la clase número 20 de este seminario teórico de la Cátedra de Psicología de la Personalidad. Vamos hoy a abordar algunos temas que ya en parte hemos visto, es una suerte de resumen o repaso acerca de los estilos de intervenciones y las actuaciones en la entrevista. Algo ya hemos adelantado en relación a técnicas y situaciones que se dan durante la entrevista en general y particularmente la entrevista de trabajo social. Vamos a ver las técnicas de apoyo, técnicas de influencia directa, las llamadas técnicas de, comillas, ventilación. Ya hemos mencionado esto en una clase anterior. Técnicas llamadas reflexivas, la pregunta como técnica, preguntas lineales, circulares, estratégicas, reflexivas. Veamos sucintamente cada una de ellas, y el silencio como técnica también. Después les voy a comentar algunos puntos sobre dinámica que se da durante la entrevista, lo que podríamos llamar procesos psicológicos que están involucrados en el proceso de la entrevista. Por ejemplo, la resistencia para hablar, la postura corporal. Esto tiene que ver con el tema de la observación, que vamos a desarrollar la clase próxima. Lo que se llama fijación discursiva a hechos banales o detención en una etapa de su vida. A veces eso puede generar resistencia, son puntos resistenciales a desarrollar algún tema en particular. Aburrimiento, olvido de algunos temas o encuentros que se han pactado, por ejemplo. El concepto de acting out o pasar al acto, en lugar de formular una determinada reflexión o pensamiento, en lugar de poner en palabras, actuar, digamos, para evitar hablar de determinado tema. Y luego van a encontrar, esto no lo vamos a desarrollar porque ya en parte lo hemos visto en otros encuentros, pero sí está incluido desde una perspectiva de un autor que también en algún punto quizá en los prácticos lo hayan comentado, que es Rodríguez Sutil, sobre tácticas o técnicas, preferimos decir técnicas, durante la entrevista directiva. Ustedes lo van a encontrar en el PDF que también se adjunta a este vídeo, entrevistas con tácticas directivas, entrevistas con tácticas no directivas, entrevistas con tácticas semidirectivas, la entrevista desde la perspectiva psicodinámica, el concepto de transferencia, que es un concepto que proviene del psicoanálisis, pero que perfectamente lo podemos tener en cuenta en una entrevista de trabajo social, la ansiedad durante la entrevista. Bueno, estos temas ya lo hemos visto, pero lo hemos incluido desde la perspectiva de este autor en el PDF. Bien, dentro de los estilos de intervenciones en una entrevista de trabajo social, encontramos lo que llaman técnicas de apoyo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que mediante el interés por la situación en la que está el entrevistado, el comentario que puede ir haciendo en relación a un conflicto, a un problema, etc., la técnica de apoyo consiste en empatizar con él, empatizar desde el punto de vista de que le transmitimos la comprensión de lo que le está pasando. Esto es muy importante, es decir, hay un apoyo, pero ese apoyo no necesariamente es un apoyo normativo, explícito, por ejemplo, diciéndole, está muy bien lo que usted ha hecho, yo estoy de acuerdo con usted. Eso podría ser en una situación muy particular, pero la técnica de apoyo es, por ejemplo, lo entiendo, lo comprendo, sí, seguramente esto lo ha angustiado mucho, y no buscó la posibilidad de conectarse porque esta persona le puede dar información que a usted lo ayude. Es decir,
nuestra actitud de comprensión y también de formular alternativas forma parte del apoyo, el estar empatizando básicamente con el discurso del entrevistado. Luego aparece, como ustedes podrán ver en el PDF, lo que llaman técnicas de influencia directa. Ahí sí, consiste básicamente en expresar opiniones, orientaciones sobre la actuación del entrevistado, pero siempre con mucha prudencia. Para que pueda ser efectiva, requiere por parte del entrevistador, evidentemente, haber generado previamente una relación de confianza, una relación positiva. Es decir, una opinión dada a los 2 minutos de la entrevista, donde todavía el entrevistado está en una fase de lo que llamamos ansiedad persecutoria, no sabe bien qué actitud vamos a tomar, quizá está en un lugar que él no conoce, se siente un poco incómodo, ahí no es conveniente dar opiniones. En general, la posibilidad de dar una opinión tiene que estar dada en un contexto que efectivamente primero se haya establecido una buena empatía y en segundo lugar realmente sea útil para poder continuar con la entrevista o para poder asistir ante una situación donde nuestra opinión va en sentido de fortalecer el yo del entrevistado. Nunca una opinión, digamos, donde podría generar en el entrevistado una situación de rechazo, una situación de angustia, una situación de descalificación de la palabra del entrevistado. ¿Por qué? Estamos hablando de una entrevista de trabajo social, no estamos hablando de una entrevista profunda dentro del ámbito de la psicoterapia, por ejemplo, donde podemos recurrir a intervenciones de ciertas características porque estamos en otro marco. Esta es una entrevista de trabajo social, entonces las opiniones tienen que ser siempre opiniones en un determinado marco que nos permita permanecer en nuestro rol de trabajador social, el rol del trabajador social, y no salirse de ese rol de trabajador social. En ese sentido, las opiniones de influencia directa deben ser muy bien evaluadas antes de ser formuladas. Otra técnica es la que se llama técnicas de ventilación. Este es un concepto que quizá confunda, quizá no sea el más adecuado. Esto simplemente cuando podríamos llamarlo técnicas de facilitación de la expresión de emociones, donde la expresión de sentimientos o emociones están trabadas y de pronto uno puede influir diciendo es evidente que usted está muy angustiado y de alguna manera creo que le da vergüenza, por ahí veo que está a punto de llorar y no quiere hacerlo. Bueno, ¿cuál es el problema? Si está emocionado, llorar es una expresión absolutamente natural. Es decir, facilitar la posibilidad de que se expresen las emociones. Esto es lo que se conoce como técnicas de ventilación. Luego están las técnicas reflexivas, que bueno, en todo caso también apuntan a dar determinadas perspectivas que ayuden a que ciertas certezas que pueden ser inciertas, angustiantes para el entrevistado, digamos, tomen un camino de reflexión, donde de pronto el entrevistado está contando una determinada situación, donde él impulsivamente hizo tal cosa, pero le salió mal, entonces lo sancionaron en el trabajo y uno le dice, ahora bien, veo que cada vez que usted hace tal cosa, reacciona yendo a ese lugar. ¿No probó haciendo tal otra cosa? ¿Y por qué le parece que si no era un tema directamente suyo, usted reaccionó de esa manera? Es decir, son preguntas que apuntan a que el entrevistado reflexione sobre sus acciones. Siempre hay que evitar la intervención normativa, sancionadora directa o crítica directa, No, ¿cómo usted va a hacer eso? Es evidente que lo que usted hace lo perjudica, etc. ¿Por qué? Porque esas expresiones de sentencia, de censura, evidentemente generan
un rechazo por parte del entrevistado y una discontinuidad en la posibilidad de que siga hablando sobre sus propias cosas. Por supuesto que cada una de estas técnicas van a variar en función del objetivo de la entrevista, porque una cosa es un objetivo de tipo asistencial o de orientación, otra cosa es una entrevista de trabajo, o donde uno tiene que hacer un relevamiento para ver las condiciones de vida, donde el objetivo es recabar información y no tanto asesorar desde el punto de vista de promover salud, promover vínculos sociales, promover higiene, etcétera, etcétera. Entonces los marcos referenciales cambian ahí y las técnicas van a ser más o menos útiles en función del tipo de entrevista, obviamente dentro del trabajo social, pero del objetivo de la entrevista que se está llevando a cabo. Bueno, la pregunta como técnica es también lo que estamos diciendo, ¿no? Hacemos una pregunta como una forma de destrabar una situación, de abrir un nuevo tema, de sacar a luz algo que tiende como a evitarse. Entonces la pregunta de alguna manera apunta a que el entrevistado tenga que abordar ese tema. Bien, después está en lo que ahí en el PDF ustedes verán como preguntas lineales. Estas preguntas se llaman lineales porque apuntan directamente a la obtención de datos concretos. Por ejemplo, ¿cuánto hace que lo despidieron en su trabajo? ¿O cuánto hace que comenzó a trabajar? ¿Y cuántos hijos tiene? Y cuando su hermano lo llamó por teléfono, ¿usted estaba viviendo en ese domicilio? Son preguntas directas. Las preguntas llamadas circulares tienen que ver, como yo expliqué también en una clase anterior, a una reunión grupal donde uno hace una pregunta y esa pregunta genera a su vez una determinada respuesta o una pregunta a su vez de uno de los integrantes del grupo familiar, por ejemplo, y eso hace que otro integrante de alguna manera o le responda a ese primer integrante o inclusive le responda al propio entrevistador, ¿no? Claro, como está diciendo mi papá, esto sucedió así, pero yo quiero recordar que también en aquella ocasión, es decir, que esa pregunta hace circular respuestas o genera nuevas preguntas dentro del propio grupo. Esto es lo que llaman preguntas circulares. Las preguntas estratégicas tienen un objetivo, digamos, de alguna manera directivo a destrabar una situación. Son preguntas muy, muy puntuales que de alguna manera destraban una situación o generan lo que en psicoterapia se llama el insight, o sea que la persona de pronto se da cuenta de una situación a través de la pregunta. Es algo así como, esa es una pregunta clave y la persona que venía dando una determinada visión de un problema, de pronto se conmueve, haga una comunicación gestual, o se quede en silencio, o haga un gesto emocionado. ¿Por qué? Porque es aquello que estaba no dicho, aquello que estaba oculto, aquello que él no podía asumir, o aquello de lo cual no se hablaba, de esto no se habla. Y de pronto esa pregunta es una pregunta estratégica porque destraba una situación. Por eso el trabajador social, que en algún momento de una entrevista, cuando una entrevista tiene objetivos de asesoramiento, de promoción de salud y demás, tiene evidentemente contenidos terapéuticos en el sentido de que facilitan el acceso a una mejor vida o a una reflexión sobre la calidad de vida y demás, pero el trabajador social tiene que tener en cuenta que una excesiva movilización emocional está siempre en el límite, que en el sentido que después hay que contenerla o puede abrir situaciones que compliquen la entrevista de trabajo social. Por eso las interpretaciones o las preguntas estratégicas deben hacerse también puntualmente y siempre con moderación. Es decir, cuanto más moderado, cuanto más continente sea el entrevistador, mejor será la dinámica de la entrevista. Eso no quiere decir que uno
no toque temas importantes, o que no incida directamente en cuestiones que son centrales para el objetivo de la entrevista. Pero no hacer preguntas o comentarios que saquen el foco del objetivo de la entrevista, porque el objetivo de la entrevista es obtener información, por ejemplo, o promocionar salud, en el caso de que sea una entrevista de promoción, de prevención, de asesoramiento. Bien, lo importante es tener en cuenta para qué estoy haciendo esta entrevista, cuál es el objetivo de esta entrevista, cuál fue la demanda, ¿por qué estoy yo acá como trabajador social, como entrevistador, como profesional? Me llamaron, vengo porque me interesa una información, estoy haciendo un trabajo de promoción, y entonces todo aquello que salga de ese foco evidentemente no es pertinente. Por más buena intención que haya, puede ser maravilloso el objetivo, pero corresponde a otro tipo de entrevista o a otro momento. El mismo trabajador social puede hacerlo en otro momento, con otro objetivo, en otra entrevista. Bien, el silencio como técnica, bueno, lo hemos hablado también en otra oportunidad, y también he dicho, creo recordar, que les dije que cuidado con el silencio, es decir, el silencio está bien en un momento dado, cuando facilita que la otra persona siga hablando, reflexione. Si la otra persona está en silencio, que ese silencio no transmita ansiedad demostrativa de parte del entrevistador, ¿no? Algo así como que finalmente el entrevistador no se banca el silencio del entrevistado y diga, bueno, y hable el entrevistador. No, respetemos el silencio dentro de ciertas lógicas. Se va a quedar media hora en silencio el entrevistado. Es decir, ahora, cuidado también con frente a una situación de mucha angustia por parte del entrevistado, uno quedarse mucho tiempo en silencio, porque eso puede ser persecutorio. Entonces, si uno demuestra que eso que él dijo puede ser considerado como no tan grave o en última instancia no pasa nada, en el sentido de que yo lo banco, también vamos a hablar así en términos cotidianos, en el sentido de que yo no lo censuro, no me angustio, sino que le transmito tranquilidad, le transmito contención, continencia, eso es importante. Entonces, si hay mucho tiempo de silencio, yo también guardo silencio hasta el punto en que si él no retoma, yo puedo intervenir, por ejemplo, diciéndole, qué importante esto, ¿no? Creo que es muy importante y muy positivo esto que usted acaba de decir, que quizá no lo dijo antes a ninguna otra persona. Creo que es muy valiente de su parte poder contarlo, es interesante lo que usted cuenta. Es decir, yo estoy diciendo, lo acompaño en esta catarsis, en el caso que sea un comentario catártico, un poner afuera, un compartir con el otro. Así que bueno, cuidado con el silencio como técnica, no abusar de él. Bien, y para finalizar, algunos comentarios breves sobre lo que les adelanté, los procesos psicológicos involucrados en el proceso de la entrevista. Esto vale tanto para entrevistador como entrevistado, porque los procesos psicológicos generan realimentación, pero lo importante es que el entrevistador conozca esto y entienda lo que puede estar pasando y también lo que le puede estar pasando a él, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces del tema de la transferencia, la contratransferencia. Una de las cosas bastante frecuentes depende de la personalidad del entrevistado. Por ejemplo, para citar una clasificación de Lee Ricón, si es suspicaz y desconfiado, atemorizado y huidizo, ¿no? Distante, en la resistencia a hablar. Esto puede ser porque él no pidió la entrevista tuvo que hacerla por una cuestión que finalmente no le quedaba opción que dar una entrevista por una situación social o lo que fuera, o puede ser que sea un tema que lo angustie mucho. Entonces, esta resistencia a hablar
por lo general, bueno, genera tensión entre la relación entrevistado-entrevistado. ¿Cómo destrabarla? Bueno, acá aparecen actitudes muy vinculadas al tema de lo que llamábamos recién el silencio, ¿no? Pero acá quizá convenga algún tipo de interpretación después de un tiempo, ¿no? de un tiempo lógico, si la persona permanece en silencio. Es decir, bueno, es evidente que, por ejemplo, esta situación que es nueva para usted, es una situación por ahí que lo incomoda, bueno, prefiere que le haga alguna pregunta porque veo que por lo general por ahí hablar de ciertos temas, bueno, lo pone un poco incómodo. A mí en realidad el objetivo que me interesaría sería saber acerca de, por qué, etc. Es decir, acá viene bien algún comentario, pero no es un comentario por la ansiedad del entrevistador, es un comentario que destraba la posibilidad de la resistencia a hablar. Por supuesto, no cabe acá hacer interpretaciones, lo que se llaman interpretaciones en psicoterapias, por ejemplo, o en el campo del psicoanálisis. No cabe hacer interpretaciones. ¿Por qué? Porque eso es vivido como una agresión. Es decir, si uno dice lo que sucede, supongamos, ¿no? Estamos haciendo simplemente una caricatura, lo que sucede es que usted se resiste a hablar porque está actuando igual que cuando era niño con su padre. Vamos a decir esto como una caricatura absoluta. Bueno, esto es absolutamente impertinente, improcedente, formaría parte de lo que se llama la interpretación salvaje, etcétera, etcétera. Es decir, no valen las interpretaciones de ese tipo. Sí, por ejemplo, si uno lo toma como interpretación, decir, es evidente que es la primera vez que usted hace una entrevista, yo entiendo que es un poco difícil, pero bueno, tranquilo, porque acá el objetivo es que yo necesito conocer algunas cosas, porque usted solicitó una beca o usted solicitó determinada ayuda y yo necesito conocer determinadas cosas. Es decir, esto de alguna manera le da tranquilidad al entrevistado. Bueno, respecto a la postura corporal, tiene que ver con, ya lo hemos visto, ¿no? Con el lenguaje corporal, básicamente. Es muy importante, esto tiene que ver con una parte de la observación, no solamente lo que dice, sino cómo lo dice, y acá también, esto sirve desde el punto de vista del entrevistador para entender la personalidad del entrevistado, no para interpretarle, para entender, digamos, qué le pasa a la persona que está frente a mí, y además todo eso es una información adicional que yo tengo. Salvo una situación muy extrema donde la persona manifiesta que se siente mal y demás, entonces sí, bueno, veo que usted, ¿qué le pasa? O veo que se lleva las manos a la cabeza constantemente, no, me duele mucho etcétera, ¿no? Es decir, pero yo no debo interpretar, como trabajador social, no debo interpretar la postura corporal. Por ejemplo, él me está diciendo, sí, porque yo soy una persona muy sociable y además, y de pronto uno ve que la postura corporal es una postura que no coincide con esa extroversión. Y uno no debe decirle, bueno, pero fíjese que usted está diciendo una cosa, pero fíjese cómo actúa, su cuerpo dice otra cosa. No, esto no corresponde a una entrevista de trabajo social, correspondería dentro de un marco terapéutico de otras características, con otras técnicas. Hago estas observaciones porque a veces se confunden cosas, ¿no? Y por ahí uno piensa que lo puede ayudar al entrevistado diciéndole eso. No, porque si la entrevista es de trabajo social, tiene sus características, sus pertinencias, y dentro del campo del trabajo social tenemos muchas posibilidades. Obviamente, no solamente recabar información, asesorar, prevenir, promocionar, etc. Bueno, y dentro de eso también, dentro de las resistencias, está la fijación discursiva a hechos que por ahí no hacen al objetivo de la entrevista. De pronto
Sí, porque yo salgo mucho, ayer fui a ver tal película, y se pone a contar la película. Bueno, puede ser interesantísima la película, pero está bien, uno no le va a decir, no me cuente la película, pero al rato decir, mire, me parece que usted está muy entusiasmado con la película, la verdad que he tomado nota, la verdad que me entusiasmó a mí también, ya la voy a ir a ver yo, pero veníamos hablando de que usted tiene mucha vida social y demás, bueno, pero claro, ¿se acuerda cuando tuvo el problema aquel? Si uno lo vuelve otra vez al eje, que es el eje que a mí me interesa en cuanto a recabar información, salvo que la entrevista no sea semiestructurada o estructurada y sea una entrevista completamente libre. Bueno, usted hable de lo que quiera durante 40 minutos. Esto no es el objetivo muy frecuente en el trabajo social. Bien, y bueno, finalmente tenemos lo que llama aburrimiento, olvido, etcétera. También tiene que ver, son de alguna manera todas respuestas que tienen que ver con la resistencia o a hablar o a abordar determinado tema, y forma parte también del estilo de persona. No es lo mismo una persona lógica que va a centrarse obsesivamente en algunas cosas para controlar, que una personalidad muy demostrativa, que salta de un tema para el otro, que de alguna manera pretende seducir al entrevistador, la entrevistadora, en el sentido de caerle bien, o de llevarla para el terreno que el entrevistado le encanta, y no hablar de cosas que quizá no quiere hablar. Bueno, y el acting out es el concepto muy propio de las terapias, las psicoterapias, que se podría traducir como pasar al acto, ¿no? Actuar en lugar de poner en palabras lo sentido, lo pensado, etc. Entonces, de pronto, para dar un ejemplo arquetípico, ¿no? ¿Cómo manifiesto yo mi resistencia a iniciar una entrevista? Y bueno, de pronto llegando 20 minutos más tarde, pongo en acto. ¿Y qué pasó que llegó tarde? Sí, usted sabe que me olvidé que tenía la entrevista. Este es un típico acting out. Bueno, ahí también sabemos, bueno, puede ser que se haya olvidado, pero siempre hay alguna causa, y si 2 veces pasa lo mismo, tiene un significado. Ahora, también acá, vuelvo a insistir, no se trata de andar interpretando por la vida y decir, lo que pasa es que usted llegó tarde porque tiene resistencia, etcétera, etcétera. Esto no, uno sabe que es por eso. A lo sumo puede haber un comentario, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo cuando hablamos por teléfono le entusiasmó la entrevista, o en realidad ¿no? De alguna manera uno está tratando de buscar que él asuma que no le gustaba mucho la idea de venir a una entrevista, y con el tiempo va a decirlo. Sí, la verdad que yo tenía mucho miedo en venir, pero ahora veo que realmente estoy contento de haber venido. Ahora, si uno de entrada le dice, no, porque usted vino tarde porque en realidad no quería venir a la entrevista, ya empezamos mal la entrevista. Bueno, con esto cerramos, porque era todo un repaso muy rápido. Vuelvan a leer el PDF. La mayor parte de los temas que hemos abordado hoy ya lo hemos de alguna manera mencionado en las clases anteriores, pero bueno, tocaba hoy justamente profundizar un poco más sobre estos temas. Nos queda la clase 21, la próxima. Vamos a cerrar con esa clase el módulo que habla de la entrevista específicamente, y en esa clase vamos a abordar el tema de la observación, tema también visto, pero le vamos a buscar también algunas vueltas que quizá no hemos detallado. Muy bien, gracias.